Bienvenidos amigos a su programa El Doctor Cinema. Estamos nuevamente en el consultorio. El día de hoy tenemos preparado una entrevista sumamente interesante. Ya varias personas me habían dicho desde algún tiempo que les gustaría que entreviste a una persona que es una persona que estudie cine, pero en el exterior, ¿no? Y es bastante interesante porque la persona que tenemos el día de hoy no solamente estudia cine en el exterior, sino que la razón por la que le he invitado es porque ya tenía una carrera forjada en diferentes ámbitos. Fue abogada, estudió comunicación, estuvo ya trabajando en una importante empresa, una de las 10 de mejores ingresos a nivel nacional, como relacionista pública. Era jefe de relaciones públicas y abandonó toda su carrera para seguir una carrera en cine, ¿no? Para seguir lo que le apasionaba, que es la carrera de cine, ¿no? Estoy hablando de Melissa de la Vega. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Qué gusto verte. Igualmente. Tengo algunas preguntas preparadas para hacerte, ¿no? No sin antes también recordar a todos los que nos están viendo que pueden hacernos también sus preguntas a través del Facebook Live que estamos ahorita transmitiendo y al final de la entrevista vamos a hacérselas, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Tú fuiste abogada, también fuiste jefe de relaciones públicas, también vi por ahí que fuiste reina de Guayaquil. ¿Por qué Sí, cine? ¿por qué? Perdona, ¿por qué? ¿Por qué cine? ¿Por qué estudiar una carrera de cine? Uf, a ver, mira, justamente lo pensaba ahora en la mañana un poco de por qué estudié cine. Y es que, mira, yo de pequeña, desde muy niña, me encantaba el cine, más allá de la oferta de Disney, que cualquier niño puede ver. Me encantaba el cine. Yo a los 8 años recuerdo que me vi Titanic en la pantalla grande, o sea, y la disfruté, lloré y me encantó. Luego empecé a explorar un poco más películas, todavía me acuerdo cuando me vi Lo que el viento se llevó, tenía 12, 13 años y me vi las 4 horas como si nada. Siempre me ha gustado el cine, siempre me ha gustado esta magia de poder contar una historia a través de la pantalla grande, ¿no? Que ocurra todo esto de producción que al final se traduce en una película. Y también te puedo decir que siempre he sentido como ese espíritu social, por eso siempre me motivé por un inicio en ser abogada, luego exploré y terminé la carrera de comunicación social, ambas en la católica, así que mi alma mater ha sido la Universidad Católica. Y, y una vez que yo estudié comunicación social en la católica, claro, había ya una etapa de la carrera que empiezas a explorar la parte audiovisual, la parte del periodismo de televisión, de cómo hacer reportajes, pero también hubo una formación de ficción, de producción audiovisual, de cine, de escribir un guión, y me pareció maravilloso. Yo cuando empecé a descubrir eso en la universidad, me pareció que ¿por qué no yo estar también en la otra parte? No solo ser una espectadora de películas, de ir a una sala de cine o de ver una película en la casa, sino también de por qué no escribir una historia en un guión, por qué no involucrarme también en producción y vivir esa parte. Y que al final yo creo que el cine, un poco el mensaje que quiero transmitir hoy, yo creo que el cine al final es algo que está disponible para todos, no es algo de que lo vemos a lo lejos, de que no, es que eso es solo de Hollywood o eso es solo de Europa, que al final no. Ahora en la actualidad tenemos los recursos como celulares, cámaras digitales de muy buena calidad, que al final podemos todos hacer una película. Entonces me motivó mucho eso y la parte que has mencionado tú de Reina de Guayaquil, que si bien es cierto, muchos pueden decir, bueno, es un concurso de belleza, pero este concurso en particular me acercó mucho a la realidad social. O sea, yo con 20 años fui reina y viví y palpé muy de cerca la realidad social de nuestra ciudad. Y pues eso me ayudó mucho a sensibilizarme con esto, con la realidad social que vive nuestro contexto ecuatoriano, latinoamericano, etcétera. Y al final es eso, cuando tú cuentas una historia o te nace hacer cine o te nace contar algo, hay un proceso de sensibilidad antes que tú dices, me da muchas ganas de contar esto, o quiero ser muy honesta con este tema, o quisiera dar mi mirada de este tema, porque al final una historia, al final tiene un tema que tú también estás tocando. Entonces, bueno, ha sido un poco eso de mi vida. Desde muy niña, como te decía, me ha gustado el cine y después poco a poco la vida me fue llevando por caminos muy de contacto social,
de ser muy curiosa. Eso también es algo que creo que veo en mí y también los invito a que siempre sean muy, muy curiosos. Y muchos me preguntarán, bueno, ¿y por qué ya no eres abogada o por qué ya no ejerces como abogada? Bueno, a mí el derecho me parece una carrera muy interesante, me encantó estudiarlo, pero también me sentí muy limitada, porque al final cuando yo empecé a ejercer dije, ok, tengo que limitarme siempre a lo que la legislación dice, a lo que una ordenanza dice, a lo que un código dice, pero yo quería un poco romper eso de que quiero ser creativa, quiero tener una carrera que al final me dé esa libertad de poder crear o experimentar cosas y me fui por el lado de la comunicación. Y como bien tú dices, pues sí, tuve una experiencia de algunos años en una empresa muy importante de Ecuador, una empresa de supermercados, que ahí yo experimenté la comunicación de marca, la parte de relaciones públicas o comunicación corporativa, comunicación de marca, que me encantó y me gusta muchísimo. Y ahí yo también me di cuenta que el mundo audiovisual, y eso es algo que también me gustaría como que compartir esto, de que el mundo audiovisual no solamente es ficción, no solamente es un cine, es un cortometraje, no solo es una película, no solo es una serie. También ahora las marcas apuestan por piezas de branded content, que son piezas tiene una narrativa que se cuenta una historia, pero que al final, claro, tiene un engagement con una marca, tiene una conexión al final con una marca, pero que es algo también muy interesante de poder mezclar la ficción con una marca. Entonces, esa parte me pareció que, bueno, contigo también colaboramos en algunas cosas, de poder difundir campañas de una marca o de algún proyecto social, también basándonos en piezas audiovisuales que sean eficaces en comunicar o en sensibilizar o en empatizar con algún tema. Así que al final el máster que yo estoy estudiando actualmente, que ahora seguro me preguntarás más, tiene dos componentes. El máster que actualmente hago tiene un componente de ficción, donde hacemos cortometrajes, y tiene un componente que es publicidad, porque también a mí me interesa mucho también explorar el campo de la publicidad. Por eso es que, bueno, lo elegí y ahora lo sigo estudiando todavía. Sí, justamente te voy a hacer unas preguntas respecto a eso, ¿no? Pero antes también quería preguntarte, ¿tú crees que hay espacio para hacer cine en el Ecuador o en el extranjero? Siendo ecuatoriana, tú de repente la impresión que nos da a veces cuando salimos a estudiar afuera es como que eres un pequeño puntito dentro de un espacio tan grande, ¿no? ¿Cómo te has sentido en este espacio? ¿Sí crees que hay una cabida, un hoyo para ti ahí en este... Bueno, en la escuela donde yo actualmente estudio, que es acá en Madrid, es un centro universitario de artes, es uno de los mayores campus de artes en Madrid. En este campus estamos todas las artes, está fotografía, está cinematografía, bellas artes, música, artes escénicas, y me he topado con personas de muchos países, no solo de España. Me he topado con otros ecuatorianos, de hecho, que también están estudiando artes escénicas, teatro musical, bellas artes, personas de muchísimos lados. Es que al final el hecho de el campo de las artes al final es muy abierto con todas las personas de... Es que al final yo creo que enriquece el hecho de tener esta diversidad de miradas de personas de Europa y personas también de Latinoamérica. También tengo un compañero que viene de Asia. O sea, al final yo creo que mientras más abierto sea a nivel de culturas en el campo de las artes, es mucho más rico, puede tener una propuesta mucho más poderosa. Y ya en tema de laboral, profesional, pues al final es verdad que hay como una competencia muy grande laboral porque compites con muchas personas, pero yo creo que hay que jugársela. O sea, al final yo creo que todos tenemos la capacidad, no por el hecho de que, bueno, a lo mejor vengo de un país donde el cine, digamos, no ha tenido o no ha sobresalido o no ha tenido la competencia como en otros países, pero es que igual hay oportunidades y si tienes las ganas y el talento, pues se van abriendo las puertas. Hasta ahora es lo que yo he percibido hasta ahora. Ujú. Voy a hacerte una pregunta un poco difícil porque de repente es muy temprano. ¿Tienes más o menos planeado o tienes una visión de cómo vas a ser rentable hacer películas para que puedas vivir ya de esta carrera?
¿Tienes un trayecto en mente? A ver, esa pregunta sí es un poco difícil. Mira, yo escogí este máster en particular porque a mí también me gusta el mundo de la publicidad. Y cuando hablo de publicidad, en este máster en particular, pues hemos un poco explorado los videoclips, los fashion films, las piezas de branded content, que al final también es otro campo laboral, otro campo de tú poder salir. Entonces, claro, al momento de que tú dices, bueno, ¿cuál va a ser tu campo laboral? Pues es difícil. Acá en Europa, pues sí, hay muchos fondos, muchas ONGs, fondos, recursos que tú puedes competir para poder conseguir recursos y al final salen. Y acá el mundo de la producción audiovisual también está muy fortalecido y que al final te vas uniendo, o sea, tienes un proyecto y empiezas a contactar a conocidos que tienes y los proyectos van surgiendo y eso habla mucho de la cooperación, de la unión, diría yo, la unión, esa capacidad de tu poder sacar un proyecto adelante. Algo que me gusta muchísimo aquí, de lo que he estado también explorando, es que, como te decía, hay muchas organizaciones civiles de la sociedad, de gente que se reúne, gente que en sus redes sociales aprovecha estas plataformas para anunciar proyectos, para hacer convocatorias, para trabajar en conjunto, trabajar en equipo y las cosas van saliendo y así es como los proyectos surgen y así es como al final tienes películas, tienes cortometrajes que los mandas luego a festivales y así poquito a poquito pues se va sacando adelante. Y algo que me parece también muy interesante de aquí es que todo es como un sistema, todo. La parte de los actores y las actrices también está muy, muy fuerte aquí. Es genial porque hay muchas páginas en internet donde tú puedes, hay agencias y también hay páginas donde tú puedes hacer convocatorias, actores y actrices para un casting que quieres hacer de corto o de película. Y hay muchas personas que se apuntan, muchísimas. Y así sea que tú pongas, mira, es un proyecto académico que no hay remuneración, pero te cubrimos el transporte, la comida, se apuntan y apoyan y están ahí siempre. Y eso es algo que también te ayuda a poder sacar adelante los proyectos. Entonces, como que el tema de las plataformas aquí para poder levantar proyectos, de las organizaciones, cómo la gente se va uniendo y cómo se van entrelazando, por decirlo así, conexiones para sacar proyectos, acá el ambiente es como mucho más de que sí se puede, se puede hacer. Ahora mismo que tú me digas cómo lo voy a hacer, pues por ahora yo veo ese camino que acá está como ya muy trabajado de muchos años ya. Claro, yo he visto que varias gente también cuando van a estudiar afuera, por ejemplo, lo que es más importante sobre todo son las amistades que haces, porque generalmente ya cuando haces un proyecto, yo qué sé, tienes a alguien de Ecuador, alguien de Argentina, alguien de Colombia, lo que suelen hacer es que cada quien hace como que el mismo proyecto, pero cada quien pide plata a los fondos públicos de sus países, y al final tienes una película, una coproducción internacional, tienes 3 mercados que van a ver tu película y tienes 3 apoyos para filmarla. Entonces, Sí, 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 eso también hay muchísima colaboración internacional. Como tú dices, las producciones se pueden compartir y sacas adelante proyectos. O sea, es que es un poco eso a lo que hay que apuntar. O sea, no solamente de sentir de, uy, ahora cómo yo voy a sacar adelante, cómo. No, es que al final, como esta frase que ya es muy repetitiva, la unión hace la fuerza. O sea, eso, de las conexiones que puedes haber. Y es muy importante como esta red, diría yo, como red de productores latinoamericanos, o sea, como que habría que formar algo así para que o sea todo mucho más dinámico al momento de hacer producciones. Ujú. Ujú. Y lo otro que también comentabas, ¿no? De hacer estos videos de branded marketing, que es a una empresa le haces esos especies de documentales, podría ser. Ya he visto que también acá en Ecuador se maneja una que otra empresa, le hacen, por ejemplo, a ciertas instituciones bancarias, le hacen como una especie de contenido bastante interesante. La siguiente pregunta que tengo para ti, no sin antes hacerle acuerdo a todos los que nos están viendo, que puedan hacer las preguntas a través de nuestra página de Facebook, estamos ahí. La siguiente es, ¿tú cuál crees que es la diferencia entre estudiar aquí en Ecuador y estudiar afuera, ¿no? ¿Sientes que los demás estudiantes de afuera, los que están estudiando contigo,
¿Están en cierta forma más adelantados en alguna forma? Si es así, ¿en qué área? ¿Y qué crees que le podría faltar a un estudiante que viene de Ecuador a estudiar afuera? Uf, a ver, eh, te lo hablo desde mi experiencia y un poco lo que he percibido de mis compañeros. Como yo te digo, la mezcla de muchas culturas, la mezcla de muchas procedencias, todo lo hace mucho más rica la experiencia. Yo tengo compañeros en mi máster de México, de Colombia, de Perú, de España, claro, de Portugal, de China, y al final es interesante porque vemos vemos una pieza, un cortometraje, una película, y al final cada uno tiene miradas distintas y cada uno tiene referencias distintas. Y tú dices, ah, mira, esta escena me recuerda a la película tal. Y tú dices, ah, mira, qué interesante, esa no la he visto, me la apunto, la voy a ver. Mira, esto de acá me recuerda al videoclip de la banda tal, de tal país, que no sé qué. Y tú cada vez empiezas a nutrirte más de referencias. Y yo creo que las referencias son súper importantes porque al final, claro, mi máster es en dirección, o sea, al final nos estamos formando en ser realizadores audiovisuales y mientras tú tengas más referencias es mucho mejor. Y claro, yo acá en Europa, pues la experiencia cultural es muy rica, te topas con un continente en donde el arte lo respiras todos los días, tienes muchas exposiciones y al final tú empiezas como a recibir tantas referencias, no solo de cine, sino también de la pintura, de fotografías, de exposiciones fotográficas que hacen, de la música, de la danza, de la moda. A mí la moda, la verdad es que es un mundo que me ha llamado la atención, pero ahora últimamente es que me parece, o sea, las piezas de fashion films que se hacen acá en Europa, sobre todo hablando de Francia, hablando de Italia, es que son maravillosas, o sea, son tan artísticas, a eso voy, a apuntar a un cine, a una pieza audiovisual que proponga algo artístico, algo que tú digas, algo pensado, que tú digas, mira qué interesante esta propuesta, estas referencias, o mira que me inspiré en la moda de los 80 y con esto de repente hago una pieza de videoclip que la voy a hacer con esta propuesta. O sea, al final es un poco jugar con todo, jugar con todas las referencias que tengas. Entonces, salir un poco del contexto latinoamericano para luego experimentar un contexto europeo es que es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Yo la verdad es que lo aconsejo, te abre mucho la mirada, te abre mucho la mente, las formas de ver o de pensar en cómo voy a contar esto. A lo mejor los temas ya están muy contados en películas. Quiero contar una historia de amor, quiero contar una historia de una chica que está sola, quiero contar una historia de la vejez, perfecto. Pero ahora luego viene la pregunta, ¿cómo lo vas a contar para que se pueda transmitir de una forma que no se transmitió tal vez en otra película, en otro corto? Entonces, ahí es muy importante siempre las referencias, un poco esa mirada que puedes tú poder sacar de todas las inspiraciones que vas recibiendo, de las referencias que también te van aportando tus compañeros o tus profesores. Y yo creo que eso es lo más enriquecedor. No sé si te he respondido la pregunta o si me he desviado, pero bueno, No, me sí, di cuenta. Sí. de todas maneras vamos a profundizar más en eso ahí. Vale. ¿Sabes qué? Ahorita nos está viendo un chico y una chica de la carrera de cine de cualquier universidad y dice, bueno, voy a estudiar mi carrera, voy a terminar la carrera, pero ahora voy a ir a hacer un máster. Antes de que se vaya, ¿tú qué le recomendarías a esta persona antes de irse? ¿Sabes qué? Bien. Este libro, ¿sabes qué? Reúnes tanta plata porque vas a necesitar para hacer tu película allá o para viajar o lo que sea. ¿Qué le dirías a esa persona antes de irse? Bueno, a ver, lo que yo hice, acá en España puntualmente hay dos tipos de maestrías, la maestría oficial y la maestría propia. Que revisen el pensum, qué es lo qué es lo que ofrecen y qué es lo que tú quieres obtener al final. Yo opté por una maestría propia porque las maestrías propias tienen más esta tendencia de lo práctico, de no tanto la teoría, no tanto el trabajo final, no es que es una tesis, sino es que son trabajos que hay que hacer, son rodajes que hay que hacer, o sea, es muy práctico, tipo workshops
con personas ya muy de la industria que los tienes cerca ahí y te dan las clases. Una maestría oficial, en cambio, tiende a ser un poco más académica. Es cierto que el título te lo reconoce la CNC en Ecuador, etcétera, que también es muy importante, pero al final hay que un poco valorar qué tipo de maestría busco. Ese es el primer consejo que les doy, que vean bien qué pensum ofrecen y este título para qué me va a servir también, qué es lo que cuál es mi objetivo. El factor económico es muy cierto lo que tú dices. Las maestrías pues tienen una inversión que hay que hacer, o a lo mejor pueden optar por una beca. Hay ciertas universidades que también ofrecen una beca, no del 100%, a lo mejor del 50, del 25%, pero bueno, pueden también apostar por eso, que son abiertas a cualquier estudiante, no solamente del país donde se dicta la maestría, sino también extranjeros. Eh, la ciudad donde vayan a optar para vivir es súper importante. No es lo mismo vivir en Barcelona que en Madrid o en Valencia o en otra ciudad de España, o por salir de España no es lo mismo estudiar en París que en Inglaterra. Es que son realidades distintas y son ciudades también que tienes que hacer tu presupuesto de cuánto vas a gastar al mes en un piso, en comida, en transporte, etcétera. Entonces, yo creo que eso, que está bien la ilusión, el ánimo y todo, pero también que sea una decisión que la razonen y la mediten bastante bien, de que, mira, te cuento algo, o sea, al final el COVID, mira, a mí me tomó de sorpresa acá el COVID, me paralizó medio máster, pero muchos compañeros han tenido que regresar a Latinoamérica o ya están regresando nuevamente para retomar el máster. Entonces, todo ese factor económico, pues también que lo tengan en cuenta, ¿no? De estos gastos imprevistos que pueden haber. Y, y, y bueno, yo escogí esta escuela en particular porque, como te dije, engloba muchas artes y me encanta el ambiente del día a día. O sea, yo voy y estoy escuchando estudiantes que están cantando ópera y luego subo al cuarto piso y veo chicos que están haciendo danza contemporánea. Es que a mí me encanta. O sea, yo al final escogí esta escuela porque es muy interesante. Lanzamos un casting a actrices y están todas las chicas que estudian artes escénicas postulándose, o queremos componer la música original para este cortometraje, lo lanzamos y la gente que estudia música se están apuntando y yo quiero ayudar, yo quiero participar, y ese ambiente a mí me gusta muchísimo, el tema de que todas las artes estamos ahí y siempre nos estamos colaborando. No, que mi cortometraje va de un musical, voy a hacer un casting para las chicas y chicos que estudian teatro musical, a ver quién se apunta. Y se apuntan, y es genial. O sea, eso a mí me gusta mucho. Entonces, vean mucho el tema de a qué escuela van a ir. Vean también la escuela, cómo les ha ido a sus alumnos. O sea, los alumnos ahora dónde están trabajando o si han podido sacar películas. Muchas escuelas ayudan a los estudiantes a que saquen su ópera prima, de que luego ganan festivales o distribuyen sus piezas, sus cortometrajes a festivales. O sea, todo eso pueden ir valorando al momento de elegir una escuela. O sea, son varios factores. Yo a veces tengo alumnos que suelen preguntar, estudiantes, a la final me dicen, oye, yo quiero irme a estudiar afuera, pero quieren estudiar la carrera de grado afuera. Yo suelo decirles, mira, yo te recomiendo mejor estudia la carrera de grado acá, porque básicamente el conocimiento es más o menos parecido. Te haz una película acá, y más bien ese dinero que querías gastarte afuera, utilízalo para hacer la película y después de hacer tu primera película, anda afuera y estudia porque tienes este contacto que tú dices que tienes en estas maestrías que son profesionalizantes de títulos propios, en el caso de España, que tienes este contacto con profesores que ya están en la industria. Tú que tienes este tipo de maestría, tienes compañeros que van más o menos con ese peso de haber trabajado en un audiovisual antes, en una película o tal vez en una productora grande. Más o menos, no sé si ya has podido palpar cuál es la diferencia entre haber tenido este tipo de experiencia con respecto a otros estudiantes que de repente no tuvieron esa oportunidad. Eh, Más A o menos. ver, sí, yo en Ecuador, pues sí, pude hacer algunos cortometrajes en la época de la universidad, que yo dije, wow, me encanta esto de la producción, me encantó el ambiente de rodaje, etcétera, todas las etapas de rodaje.
Es cierto que en la empresa donde trabajé estuve también un poco vinculada a piezas audiovisuales, un poco de producción. Y yo también cuando vine al máster yo dije, wow, mis compañeros han de ser tal vez personas muy mayores, con muchísima experiencia y todo. Pero te cuento que al final te topas con compañeros de muchas circunstancias, personas que recién se han graduado de la carrera de grado y enseguida hacen un máster que también han hecho, su experiencia ha sido académica, de cortos académicos, y bueno, ahora quieren un máster. También me he topado con compañeros que, tengo un compañero que viene del campo de las bellas artes, no tenía ninguna experiencia previa del cine, la escuela igual lo aceptó y mira que al final le dieron esa oportunidad y él ahora también está trabajando en sus cortometrajes. Entonces tengo un compañero que me encanta porque él estudió biología marina y al final fue como, wow, qué interesante. ¿Por qué estudió cine? Porque luego él también hizo un curso de fotografía, le gustó muchísimo y quiso explorar el cine y al final, mira, lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y es que hay de todo, o sea, al final no hay como una regla, pero sí estoy de acuerdo contigo en que es muy enriquecedor ir a una maestría, pero ya con una experiencia previa, algo ya vivido, algo que como diría yo, la Melissa que fue antes, como lo hablaba la otra vez con un amigo, cómo fue mi cortometraje que hice hace 5 años, el antes, y cómo a lo mejor va a ser ahora estos cortometrajes que voy a hacer acá, un poco para que tú también te midas, ¿no? El antes, el después, un poco. Entonces yo creo que sí es muy enriquecedor que sí aprovechen la universidad, aprovechen que tienen compañeros, que tienen recursos a grabar, a hacer cortos, a hacer vídeos experimentales, también hay mucho de eso ahora. Y claro, ya el máster pues va a ser una experiencia mucho más enriquecedora, creo. Uh-huh. Justamente te preguntaba porque, por ejemplo, yo tuve algún compañero cuando yo hice la maestría que ella ya había hecho una especie de mediometraje, pero una cosa sumamente elaborada. Creo que eran unos 30 minutos, una cosa así. Justamente mientras estaba cursando la maestría, él le dicen, ¿sabes qué? Estás clasificado para ir al Festival de Cannes. En ese momento, todos los profesores dijeron, yo quiero que este man trabaje conmigo. Entonces, fue una ventaja que le dio respecto al resto de la promoción, que era ya, o sea, el man era el favorito de todos y era como que todo el mundo quería trabajar con el man, ¿no? Mm. La siguiente pregunta que quería hacerte es, ¿en qué te ayudó a estudiar una carrera audiovisual acá en Ecuador antes de irte? Más o menos, ¿cuáles fueron las ventajas que tú sentiste en ese sentido, de repente de no haber estudiado algo así? Claro, bueno, yo estudié comunicación social y periodismo en la Facultad de Filosofía y claro, ahí recibí la materia de guión Mm. con Cristian Cortés. Fue muy enriquecedora, o sea, al final tú dices, bueno, quiero contar una historia, venga, contemos la historia. ¿Cómo lo va a contar? Pues con un guión, o sea, todo empieza por ahí. O sea, ir con un conocimiento de cómo escribir un guión básico es necesario, está muy bien. Luego recibí, claro, también la materia de producción audiovisual, un poco para saber cuáles son los roles del equipo, quién es el director, qué hace el director, hasta qué punto llega el director, qué hace el productor, qué hace el primer ayudante de dirección, qué hace el segundo ayudante de dirección, qué hace el director de arte, en fin, un poco que tú entiendas cómo es la dinámica de un ambiente, qué hace el director de fotografía, qué es el gaffer, cuál es el operador de cámara, o sea, son cosas que es interesante, que igual en la maestría, al menos en la maestría que estoy estudiando, hubo unos primeros meses como de conocimientos básicos, como un repaso, un poco para igualar el tema del conocimiento para los estudiantes que tal vez no venían del campo audiovisual, como lo estábamos ahora comentando. Entonces, son cosas que te va ayudando. Luego también vi cine, un poco en la carrera ya en la Universidad Católica, también vi la materia de cine, un poco de crítica de cine, de explorar películas. Mira esto que me quiere decir este director o mira esta otra película. Entonces, al final las referencias también te ayudan mucho al momento de tú ya enfrentarte a un máster
con las referencias que tú tengas y que igual vas a ganar mucho más durante el estudio de la maestría. Y el tema de fotografía también y con un conocimiento básico de fotografía también ayuda mucho al momento ya de enfrentarte en un rodaje, los tipos de plano, en fin, los ángulos, o sea, son cosas muy básicas que al final sirve muchísimo el sonido, o sea, al final la música, todo. O sea, eso sí es muy importante que se vaya con un conocimiento así. Ya estamos finalizando mis preguntas. Le voy a recordar también al público que no se olvide hacernos las preguntas por medio de Facebook. Y la siguiente es, ¿qué libros y películas recomiendas a las personas que nos están viendo, tanto si van a estudiar cine como si en un momento quieren irse al extranjero al estudiar cine? Si no tienes un libro en mente, puede ser un libro cualquiera de la vida, yo qué sé, que también está muy bien. Mira, mira, yo soy muy mala con la memoria, tengo una memoria fatal, pero yo justamente mi tesis, mi tutora fue María Emilia, hicimos una tesis sobre el cine, sobre 3 películas de Sebastián Cordero y analizándolas desde un punto de vista del realismo sucio. Fue muy interesante y muy enriquecedor. Y ahí pues pude chequear varios libros que al final ahora de la magia del internet es que están disponibles siempre los libros que quieras leer. Es que soy muy mala con la memoria, pero había un libro que te analizaba los 5 componentes más importantes de una película: el sonido, el montaje, la puesta en escena, la imagen, que tú dices, cómo al momento de yo ver una película o visionar una película, qué aspectos básicos tengo que tomar en cuenta. Pues te puede aportar mucho. Hay una Biblia que es muy común, el guión de Robert McKee, también es súper importante leerlo. Claro que es más orientado como a un guión como muy clásico, pero sirve mucho, o sea, es que de ahí se parte todo. Y en películas, es que yo lo que aconsejo, no me gusta decir solamente, mira solo a este director o mira, yo lo que aconsejo es que vean de todo, o sea, pasen por el cine clásico, está muy bien, el cine clásico es que es genial y siempre creo que volvemos al cine clásico porque es que ahí hay mucha riqueza, pero al momento de ir a lo contemporáneo, eh, vean oferta también que no solo sea de Hollywood, y con este comentario no quiero decir que Hollywood sea malo, Hollywood es genial, los directores de Hollywood son, o sea, por algo se hace el Oscar, por algo se ganan muchos premios y todo, pero también vean cine latinoamericano, también vean cine europeo, cine asiático. Por ejemplo, actualmente en estos días se está dando el Festival de Venecia. Vean quiénes han sido los ganadores, qué proyecciones hay. Almodóvar creo que hoy estrenaba su primer cortometraje con Tilda Swinton. La voz humana se llama, a ver qué propone Almodóvar ahora. Yo soy muy fan del Festival de Cannes en Francia. Es que es maravilloso el tipo de cine que se puede ver ahí también. Ahí se recoge mucho de cine alemán, cine sueco, polaco. Entonces, eso, o sea, tratar de como que revisar la parte clásica de directores muy clásicos, como es evidente, un Alfred Hitchcock, un Kubrick, Truffaut, o sea, Buñuel, o sea, hay cineastas que sí o sí hay que verlos, pero ya un poco abrir a lo que pasa en otros países y en otros festivales. En Berlín también hay un festival muy famoso. ¿Qué pasa acá en España? En los Goya, el Festival de Málaga pasó hace una semana y hay unos ganadores. Bueno, ¿quiénes ganaron? Voy a ver esto. Entonces, eso. Y no solamente cine. Al final, las series también, hay una oferta maravillosa a nivel de plataformas de streaming. No solo Netflix, también vean HBO si tienen la oportunidad, Amazon Prime, en fin, otras plataformas. Eh, Se puede también ver documentales, de ahí también se puede tener una mirada muy rica de cómo este documental aborda tal tema.
Y lo que mencionamos un poco antes, las tendencias en moda, cómo se cuenta la moda en un fashion film. ¿Qué es un fashion film? Mira, qué interesante este fashion film que sacó Gucci para la temporada de otoño del 2019. O mira este fashion film que sacó Yves Saint Laurent para tal temporada. O sea, hay muchísimo ahí también. Los videoclips, o sea, el mundo de los videoclips ahora, no sé si viste ahora los premios de los MTV, pero es que, o sea, hay mucha tendencia ahí, mucha propuesta artística que se ve ahí y también es que al final, no sé, hay que ver de todo un poco, o sea, sí, mientras más veas mejor de todo. Es un poco lo que decía Guillermo del Toro también, ¿no? En alguna entrevista que vi, decía que lo ideal es que, por ejemplo, si te gusta el cine horror, no solamente bebas del cine horror porque te vas a repetir, sino que bebas de diferentes fuentes y eso va a enriquecer la obra que estás haciendo, ¿no? Y él cuenta que casi que, o sea, se lo conoce por este cine que hace de monstruos, pero que él casi no ve cine de monstruos. Él ve cine, entonces es bastante interesante porque va en la línea de lo que dices, ¿no? Ahorita voy a hacerte las preguntas de las personas que nos están viendo. La primera dice, yo quisiera para mi futuro hacer maestría en España, 100% seguro hay que tomar en cuenta en qué ciudad se lo hace. Bueno, las escuelas, a ver, Madrid y Barcelona son dos ciudades donde se hace mucha producción audiovisual. Madrid es la capital. Por Madrid pasa toda la propuesta artística, y no solo en cine, en todo, en literatura, en pintura, etcétera. Barcelona también, yo revisé, es una ciudad que también tiene muchísima riqueza cultural y artística, o sea, yo creo que esas dos ciudades puedes, puedes chequear la oferta de másters. Ten en cuenta que en Barcelona, claro, también se habla un poco el catalán. Yo no he ido a Barcelona aún, tengo compañeros que han estudiado en Barcelona o en Cataluña. Algunos me han dicho, no, nunca he tenido problemas con hablar español. Otros me han dicho, mira, de repente sí te hablan en catalán. Bueno, la verdad que ahí sí no podré decirte porque no lo he vivido. Pero bueno, acá en Madrid tienes bastantes escuelas que puedes revisar para ver, ¿no?, el tema, el tipo de máster. Ah, y otra cosa interesante, súper interesante que me estaba olvidando ahora es, está muy bien, digo, quiero estudiar un máster en cine, perfecto. ¿En qué? Porque, por ejemplo, en la escuela donde yo estudio hay 6 tipos de máster. Está el máster en dirección de cine y nuevos medios, porque engloba publicidad, pero te formas para tú ser una directora, un realizador. Está el máster de dirección de fotografía, que te forma para ser un director de fotografía. Está el máster de dirección de arte, que también es muy interesante. Si te gusta la parte artística, el tema de la escenografía, el tema de paleta de colores, la tendencia, etcétera, pues puedes explorar un poco la dirección artística, la producción, o sea, en tema de cómo voy, digamos que tengo que construir uy, se me ha ido el nombre, todo un plató, voy a construir todo un plató ambientado en los años 80 y, o sea, eso va un poco con la dirección de arte. Si te gusta eso, pues puedes escoger un máster en ese sentido. Hay otro máster que es postproducción. Si te encanta la postproducción, el montaje, el etalonaje, el motion graphic, etcétera, pues puedes ir por ese camino también. Hay otro máster que es de producción. Si tú te dices, mira, me encanta el campo de la producción, yo quiero ser productora, quiero ser productor, puedes escoger. Y también hay másteres de guión. Si te gusta mucho el tema de escribir, de escribir guiones, pues también puedes irte por ese camino. Entonces, eso es súper importante al momento de buscar un máster y elegirlo. ¿En qué área te sientes más cómoda o en qué áreas te gustaría tú poder tener más conocimiento? La siguiente pregunta me la están haciendo por WhatsApp. También me pueden escribir por WhatsApp o pueden escribir a través de la página de Facebook. Me preguntan, ¿qué directora de cine recomiendas? Directora de cine, me gusta mucho Sofía Coppola. Si pueden, sí, hay varias películas de ella que me interesan mucho. Greta Gerwig también está muy bien. Yo ahora estaba leyendo en las noticias, en Venecia ahora, que la verdad es que no he estado muy al día, pero una noticia genial es que el año pasado hubo presencia de 2 mujeres directoras y este año hay 8. Entonces, eh,
lo tengo de tarea un poco ver qué directoras están ahí también postulándose y haciendo pelis. Pero de ahí, claro, si, no sé si te lo he hecho la pregunta a una mujer o un hombre, pero al final, mira, actualmente en mi máster somos 50 y 50. Somos 50 mujeres, 50 hombres. Y sí que es verdad que se nota un poco cuando una película es contada por una mujer, dependiendo también del tema. Es que al final yo creo que yo creo que el arte y el cine está abierto para todos, o sea, no esto de mujer, hombre, es como, no lo sé, al final es muy enriquecedor ver de todo. Y pues no sé si he respondido un poco a la pregunta y bueno, no sé. La siguiente pregunta que me mandan es si conoces de alguna fundación o instituto que ayude a financiar películas para jóvenes o mujeres o diferentes personas de nacionalidades indígenas. No sé cómo decir esta parte de acá. Si conozco alguna fundación, Ujú. bueno, la verdad que no, por ahora no se me viene un nombre en Ecuador, o sea, puntualmente en Ecuador, me imagino que está preguntando, ¿no? Yo supongo que debe ser abierto también, a ser algo así como becas, no sé. Para venir acá a estudiar a Europa, pues mm, para estudiar acá en Europa hay las mismas escuelas, a veces tienen estos programas de becas que lo dejan abierto, o sea, cualquier persona se puede postular. Y, y claro, sí te piden como una carta de motivación, te piden que sustentes, bueno, porque necesitas la beca, si a lo mejor te faltan recursos, etcétera. Pues la verdad es que hay fondos y se puede, se apoya. Se apoya. Entonces, uy. Se está repitiendo el audio, estoy volviendo a cargar para ver las preguntas. Sí, me diciendo, sí. Ya. ¿Algún mensaje final, ya para terminar las preguntas que tienes para compartir a las personas que nos están viendo? Eh, a ver, yo creo que, no sé, tengo muchas ideas, pero ahora mismo lo que quiero decir es que si las personas que nos están viendo, que entiendo tienen esta curiosidad o ya tienen esta pasión por el cine, al final yo creo que dense la oportunidad de hacer cine. Mm, Háganlo, o sea, no teman el... Mira, el hacer cine al final es una experiencia un poco, es personal y al final te tienes que abrir, te tienes que abrir. Yo me acuerdo mucho cuando recién empezamos el máster, nos preguntaron a todos, bueno, ¿y qué corto quieres hacer o qué historia quieres contar? Y claro, al final, al principio todos estábamos como, bueno, recién nos estamos conociendo, ya tenemos que abrirnos. Y yo me acuerdo que nos dijeron, a ver, esto es una experiencia muy personal. Al final estás contando un poco de ti, estás contando un poco de tu vida o de tu mirada o de cosas que te han pasado a ti o cosas que has visto, etcétera. Es una mirada muy personal que mientras más honesta sea, es mejor. Se ve en una película cuando un director de autor, sobre todo, es muy honesto consigo mismo y con la película. Y al final es eso, es abrirse, es intentarlo, y me gusta a mí mucho la palabra experimentar. Experimentar de repente, mira cómo experimento con estos colores o con esta luz, o quiero jugar con planos distintos, quiero jugar con planos largos, que no haya corte, que una sola escena se grabe en un solo plano, que el montaje sea interno y a ver qué sale. Y bueno, y así, y empieza un poco a experimentar de esa forma, a ver cómo lo cuentas, cómo lo transmites. O pues voy a grabar todo un corto con trípode, vamos con planos fijos, vamos con planos fijos, a ver qué tal. Claro, todo un porqué, porque un plano fijo cuenta una cosa que con un plano en movimiento. O no, mira, me gusta mucho Modern Family, me gustan mucho estos planos así, tipo cámara al hombro, que sigue al personaje y le da este dinamismo. Bueno, pero ¿por qué lo vas a contar así? ¿Cuál es el motivo? Pero mientras más experimente,
es mucho mejor. No, que quiero jugar con transiciones que vayan, no sé, un barrido, etcétera. Yo no sé, bueno, hazlo. O mira que vi esta película de acá. Pues, bueno, yo estoy tratando de acordarme qué película me motivó con un... Ah, ya me acuerdo. Cuando me vi la película Ida, la propuesta que ganó, y también ganó, creo que en dirección de foto. No, ganó el Oscar a mejor película extranjera, me acuerdo. Y si tú ves la propuesta de fotografía, de la composición, es que es genial. O sea, te componen los planos con mucho aire como en la cabeza de los personajes, planos muy generales. Tú dices, uy, qué interesante, mira, no había pensado hacer esto, que el tradicional plano contra plano, pero no, mira, voy a hacer este plano así. O Roma de Cuarón, es que a mí me gusta mucho la fotografía de Roma de Cuarón. Mira este plano fijo que va haciendo paneo y va siguiendo al personaje mientras hace la acción. A ver, tampoco quiero usar la palabra fácil porque a lo mejor iba a decir, no, que todo el trabajo que involucra, pero me refiero a que pones una cámara, un trípode y vas haciendo el acting y vas siguiendo la acción. O sea, hay tantas formas de poder contarlo. Y algo que también quiero, antes de cortar, que quisiera contar, cuando yo elegí el máster de dirección, claro, tenía esta ilusión de hacer, bueno, de poder contar mis historias, ser realizadora, etcétera. Pero habían algunas materias que luego a mí me sorprendieron mucho, que yo con el tiempo descubrí lo importante que es ser un director o una directora. Más allá de escribir un guión, dos cosas importantísimas, la puesta en escena y la dirección de actores. Esas son las dos áreas más importantes de un director y de una directora al momento de hacer un corto o una película. ¿Cómo voy a poner yo la escena de esta secuencia? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el movimiento de mis actores? ¿Y cómo yo voy a ensayar con mis actores el acting de esa escena? ¿Hacia dónde yo lo voy a llevar? Y esa materia a mí en lo personal me pareció increíble porque tuvimos la oportunidad de hacer prácticas con actores en clase, de dirigir una escena. Y al final, al principio te da un poco de nervios porque, claro, estás dirigiendo, la palabra es dirigir, a actores que tú tienes que un poco llevarles a la emoción que quieres transmitir en la escena o al personaje. Entonces, eso a mí me parece lo más bonito de dirigir. Es esa magia que tienes con los actores y esa magia de construir el personaje y es esa magia de construir la escena que tú quieres contar al final, que es dificilísimo. Y al momento de un rodaje, el director no se preocupa de las otras cosas porque para eso está todo el equipo, con las luces, con el arte, etcétera. El director lo que está haciendo en ese momento es ensayando con los actores, es ensayar, practicar una vez más. Claro, ha habido un trabajo muy previo antes de ensayo con los actores, etcétera, pero es que en ese momento es solamente lo que ves en cámara, esa emoción, eso que estoy contando. Y eso es súper importante al momento. Yo la verdad es que tengo mucha curiosidad de tomar clases de un poco de actuación, no por el hecho de querer yo ser actriz, sino por el hecho un poco de vivir ese proceso de actuación, porque al momento de dirigir también tienes que un poco entender cómo es el proceso de un actor o una actriz para tú poder dirigirlos. Entonces, esas dos cosas me parecen muy importantes. Y la puesta en escena de cómo voy a contar esto, es que también para mí son las dos cosas más importantes que te diferencian de otros directores, la dirección de actores y la puesta en escena. Es que eso es muy, muy importante para un poco curiosear, por decirlo un verbo así, eso. Listo, Melissa. Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido sumamente enriquecedora. Me Te alegro. mando un afectuoso abrazo. Espero que la situación en España te mejore también como en cada uno de los lugares del Ecuador. Ya con eso nos pasamos a la parte de conclusiones. Vale, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias amigos por quedarse hasta la última parte de la entrevista del Doctor Cinema. Hoy tuvimos como invitada a Melissa de la Vega y ha tocado nuevamente unos puntos muy interesantes y que nuevamente es un poco injusto que yo pueda resumir todos los puntos que nos ha comentado el día de hoy, pero vamos a hacer el intento de resumirlo en unos 3 puntos para que sea lo que nos quedemos, ¿no? Una de las cosas que mencionaba que se me quedó bastante es la parte de experimentar, ¿no? Cuando hablamos de cine, vemos que bastantes, sobre todo los que ganan Óscares, que ganan festivales, los que ganan ese reconocimiento internacional por la Academia de Cine, son todas aquellas personas, directores, que experimentan con una técnica, ¿no? Ya sea con la iluminación, con el arte, con la dirección de actores, que decía un momento, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un plano fijo durante toda la película. Durante toda la película va a ser una toma continua, que es un poco lo que pasó en esta película, creo que se llamaba 1919, si mal no recuerdo, que era precisamente la propuesta fotográfica lo que llamaba la atención de esta película, ¿no? O la de el coreano oh, no me acuerdo muy bien el nombre, Kim Jong-un, creo que no, Kim Jong-un, que nuevamente su propuesta de guión, su propuesta cinematográfica, su propuesta de composición, la parte de experimentar de la parte del guión, por ejemplo, dice no te pases de la línea y gráficamente se veía que no se pasaba de la línea, ¿no? Entonces, así un montón de cosas en las que el cineasta decide experimentar con ciertos elementos, son los que hacen que finalmente sea un cineasta que trascienda, ¿no? El otro que nos decía era precisamente algo que también hacíamos una especie de emparejamiento con lo que decía Guillermo del Toro, ¿no? Beber de diferentes fuentes. Si ves de la misma fuente y solamente consumes películas de horror, probablemente te repitas y vas a contar la misma historia que ya contó otra persona y se hace una copia de la copia de la copia de la copia. Entonces, beber de diferentes fuentes es bastante interesante porque no solamente bebes del cine clásico, bebes del cine de horror, bebes del cine de suspenso, bebes incluso de las novelas, bebes de las novelas, telenovelas, bebes también de novelas clásicas, de literatura clásica, de los clásicos griegos, bebes diferentes fuentes, no solamente del cine, de literatura, de artes musicales, de danza, ¿no? Al beber de diferentes fuentes te enriqueces también como director, como guionista, como artista y al final haces obras que son mucho más enriquecedoras porque tienen una apuesta que es mucho más elevada, ¿no? Lo otro que también decía, que era lo último que nos estaba recalcando, era precisamente la parte que diferencia acerca de la dirección, ¿no? Un director nos comentaba que era precisamente, se diferenciaba sobre todo por su puesta en escena y por la dirección de actores, ¿no? Y esto es prácticamente el trabajo que marca la diferencia del director, entre otras cosas, ¿no? Lo que nos comentaba, ¿no? Que un director se diferencia del otro, ¿no? Porque también tienes directores de fotografía y un director de fotografía se diferencia de otro también por diferentes características. Y el director, el general, ¿no? El director de una película se diferencia de otro por cómo decide que va a hacer esa puesta en escena con los diferentes equipos de trabajo, el director de fotografía, el director de set, el director de arte, el diseñador de producción y demás, cómo deciden que va a hacer esa puesta en escena, pero también cómo va a ser esa dirección de actores, ¿no? ¿Qué emoción va a transmitir? Y uno de los consejos que nos daba también una especie de comentario al mismo tiempo era que es sumamente interesante estudiar algo de actuación para tal vez entender un poco mejor cuál es el proceso de las personas que estás dirigiendo precisamente, ¿no? Porque si tú entiendes, de repente es muy diferente decir, ¿sabes qué? Oye, quiero que es más o menos cuando le dices a un diseñador, ¿sabes qué? Métele más diseño, además como que explota, pucha, ¿qué es más diseño? Pero cuando tú entiendes el lenguaje de lo que te está hablando, tú ya no dices métele más diseño, sino que tú dices, ¿sabes qué? Agrégale esa saturación, ese tono, de repente esta luminosidad del color, de repente tiene más elementos gráficos, tal vez esto no está en equilibrio, no hay un balance por acá. Entonces ya estás hablando un lenguaje que es mucho más específico y se entiende mucho mejor, ¿no? Que decir solamente métele más diseño. Y lo mismo para un director, ¿no? Es diferente un director que conozca el proceso que implica las diferentes escuelas de actuación a simplemente a lanzarse a decir un comentario, métele más pasión a ese momento que estás viviendo, ¿no? Entonces,
Yo con esto cierro los puntos de la entrevista de hoy. Fue una entrevista valiosísima, sobre todo porque me la habían pedido bastante, ¿no? Un estudiante que esté cursando su carrera fuera del Ecuador y me lo traje a colación porque también he tenido estudiantes que vienen a la carrera de cine y me dicen, en un momento quiero estudiar 2 años aquí, luego 2 años exterior, y luego se dan cuenta ya estudiando la carrera que de repente no era eso lo que necesitaban. De repente eso era lo que querían en un principio, pero no era lo que necesitaban. Lo que necesitaban realmente era estudiar la carrera de cine, donde tenga un balance perfecto entre la teoría y la práctica, como la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, y precisamente ese balance perfecto entre la teoría y la práctica, al yo estudiar afuera ya una maestría, en este caso nos comentaba Melissa, en España son los títulos propios, en otros lados son maestrías profesionalizantes, tienen cualquier tipo de nombres dependiendo del lugar que tú vas, pero lo que caracteriza es que estas maestrías son sumamente prácticas y no solamente son sumamente prácticas, sino que te vinculan con profesionales del sector. Entonces es bastante interesante en ese sentido de que tú estés en una carrera que no digan, sabes que aquí vas a aprender a hacer. No, esa vaina a la final es como que un poquito complejo porque dejan a veces de un lado la teoría. Entonces es importante que tenga un balance perfecto entre la teoría y la práctica, en que al mismo tiempo que ves la teoría también estás viendo práctica y ni sé qué, y eso genera en ti un acervo cultural, un acervo de ideas, una capacidad de dirigir proyectos que es única, ¿verdad? Y que te hacen esa persona que lidera proyectos cinematográficos, tanto en dirección de fotografía, tanto en dirección de arte, tanto en cualquier tipo de dirección del ámbito cinematográfico, vas a ser la persona que sea capaz de proponer artísticamente tus ideas, ¿no? En ese sentido, estudiar una carrera aquí creo que es la mejor opción y varios estudiantes, a medida que cursan la carrera de diferentes colegios de diferentes ciudades, me dicen, sabes que tenías razón, voy a terminar mi carrera aquí porque al final voy a ahorrar para hacer mi primer película, comprar mi equipo cinematográfico, hacer mi primera película, y una vez que termine la carrera, salga con una película debajo del hombro, y cuando ya estudie una maestría afuera, en el mercado internacional en el que quiero ubicarme, voy a tener más oportunidades respecto a los otros estudiantes que no tuvieron la oportunidad de tener un producto audiovisual y de esa manera resaltar con los demás profesores, ¿no? Entonces, yo creo que por eso los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Carrera de Cine, Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Estamos en Instagram también como Cine UCSG. Pueden escribirnos ahí cualquier duda que tengan acerca de la carrera, acerca del financiamiento, acerca de las becas que tenemos. Tenemos becas culturales, académicas, deportivas. También están las becas que ofrece el CENESID para poder ingresar a la carrera, ¿no? Es bastante interesante, porque al mismo tiempo que vas ahorrando dinero, vas invirtiendo y trabajando tal vez, ¿no? Tú dices, ya con este conocimiento el primer año me da lo suficiente para poder emprender ciertos tipos de trabajos y ya tener una cierta repercusión económica que es bastante interesante y que ya muchos de nuestros estudiantes hacen, ¿no? Yo siempre comento el caso de un estudiante particular que hizo eso, ¿no? Se ganó la beca, el primer semestre apostó por esta beca académica, se la ganó, el segundo es invertir, retornar la inversión y ya con eso estoy con la tranquilidad de ser en cierta forma mi propio jefe, tener mis propios horarios, tener mi propio emprendimiento, poder pagarme la carrera, poder pagarme y demás, ¿no? Entonces es bastante interesante. Escríbanos para preguntarnos acerca de eso. Nuestro siguiente examen de admisión es el 9 de septiembre. Estén atentos, creo que es el siguiente miércoles. Estén atentos con eso porque es bastante interesante. Pregunten cuál es el temario que necesitan para poder ingresar a la carrera. También no se olviden que esta semana tenemos Puerto Pixel, donde podrán ver muchos de los trabajos de nuestros estudiantes. Son trabajos bastante interesantes porque demuestran la calidad de las personas que están estudiando en la carrera de diferentes años de la carrera. No tenemos estudiantes que ya están clasificando con proyectos interesantes desde el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y así, ¿no? Es bastante interesante en ese sentido. Somos una de las pocas universidades, si no es la única universidad del Ecuador que tenemos estudiantes participando en festivales internacionales de cine desde el primer año de carrera. Y eso creo que es una cosa que muy pocas universidades en el mundo podrían decirlo. Nosotros incentivamos continuamente para que nuestros estudiantes puedan participar en festivales internacionales. También participamos en festivales nacionales de cines en diferentes
concursos nacionales, es bastante interesante, por eso yo creo que la carrera de cine en la Universidad Católica Santiago Guayaquil es una apuesta que es bastante interesante y por la que deberías poner todos tus apuestas en ese sentido, no valga la redundancia, ¿no? Agradecer también a todos los que nos están colaborando con este proyecto de Doctor Cinema para poder llegar a todos los rincones del Ecuador, donde no tienen de repente acceso al internet. Sé que nos están viendo en la península de Santa Elena, un afectuoso abrazo en Cuenca, en Loja, en Machala, en Manabí, en Manta, Puerto Viejo, en Calceta. Un afectuoso saludo a todas las personas que nos ven en Esmeraldas, a todos ustedes. Y un afectuoso también abrazo a todos los que comparten nuestro contenido. Los queremos mucho más que si no lo comparten. Y sobre todo también agradecer a Alex Umani, que es la persona que nos ayuda y que sin él no hubiese sido posible esta transmisión el día de hoy. Vayan a ver el día de mañana su programa Cinema On, que es un programa donde se comentan varias series que son bastante interesantes y sobre todo es mucho más ameno y divertido que yo, que es algo que siempre digo, vayan a verlo. Son todos los días viernes, si mal no recuerdo, a las 8 de la noche. Y también agradecer a María Emilia García, directora de la carrera de cine, a la Facultad de Artes y Humanidades, a Denise Gonzaga, que es la directora de programación del canal UCSG Radio y Televisión, al canal mismo, ¿no?, de la Católica, UCSG Radio y Televisión, y sobre todo también a nuestros oficiantes, a Umusan, Humo de Lombriz, humo orgánico, que permite que durante esta pandemia puedas alimentarte con alimentos orgánicos. Acá tienen un ejemplo de la diferencia entre un cultivo sin humus y con humus. Entonces, yo sin más me despido. Vayan a ver nuestro pensum, vayan a ver nuestra malla, vayan a ver los trabajos que hacen nuestros estudiantes, vayan a ver nuestras redes sociales, pregunten por nuestras becas, pero sobre todo también vayan a Puerto Pixel para que puedan conocer un poco más de nosotros, ¿no? Ya con esto me despido, no sin antes anunciar un poco lo que va a ser nuestras entrevistas que tenemos programadas para las siguientes semanas. Tenemos a una persona que trabaja bastante en la distribución, ha trabajado también en la película Spectre de 007, la película sumamente taquillera en Estados Unidos. Y también muy pronto tendremos al director y guionista de la serie El 3%. Ya nos acabó de confirmar que va a estar aquí. Vamos también a hablar nuevamente en portugués. Entonces, con esto me despido. Esto es hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.